Sostenibilidad ambiental en anestesia. Soy el doctor Tom Pierce y les hablo desde el sur del Reino Unido, desde Southampton, donde durante muchos años he trabajado en anestesia cardíaca. En los últimos 10 años he sido asesor ambiental del Real Colegio de Anestesiólogos. Ya me jubilé del trabajo clínico y ahora trabajo en el campo forense. Y hoy hablaremos de algunos aspectos de la sostenibilidad ambiental en la práctica de anestesia. No tengo conflictos de interés que declarar. Este es el esquema de mi presentación. Empezaremos con la ciencia atmosférica. Hablaremos después de la infraestructura de la energía eléctrica y después pasaremos al tema de los gases fluorados, los gases anestésicos y la medición de los equivalentes de dióxido de carbono, es decir, CO2. Después pasaré a comparar distintas formas de anestesia. La anestesia intravenosa total y la anestesia inhalatoria, la anestesia regional versus la inhalada, y hacia el final de la presentación hablaremos de las incógnitas y algunas guías de consenso que se han publicado en los últimos años. Y al salir ustedes del auditorio, quizás se puedan llevar lo que ustedes podrán hacer en su trabajo clínico comenzando la próxima semana. Entonces, la ciencia atmosférica. Aquí en mi ilustración les demuestro cómo la luz del sol entra por este lado de la ilustración para calentar la Tierra. Y la Tierra misma se enfría emitiendo radiación infrarroja. Ahora, parte de esa radiación infrarroja es reflejada por las moléculas de CO2, de óxido nitroso o moléculas de metano también. Y parte de esa radiación infrarroja entonces regresa a la Tierra. Hay un periodo más o menos aquí en la longitud de onda de 10 micrómetros en donde hay poca absorción natural y es lo que se llama la ventana atmosférica. Ahora, el equilibrio entre esa radiación que llega a la atmósfera y la que sale de la atmósfera es lo que se llama el forzamiento radiativo. Y las unidades se expresan en vatios por metro cuadrado a una altura de más o menos 10.000 metros. Ese valor era más 3.183 vatios por metro cuadrado en el año 2020. Miremos aquí esta ilustración para mostrar cómo rebota sobre la molécula de CO2 después del impacto de un quantum de radiación infrarroja y vemos que sacude la molécula y a la resolución parte de esa radiación infrarroja podría irradiarse de regreso a la Tierra. Y este es el método fundamental por el cual los gases de efecto invernadero calientan el planeta. Ahora, si pensamos en este concepto del forzamiento radiativo, esta gráfica nos muestra el cambio del forzamiento radiativo a través de los años, desde 1979 a 2020, y muestra un aumento general desde un valor de más o menos 1.6 hasta un valor de 3.18. Pero aún más nos muestra que la gran mayoría de ese aumento se ha debido al aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera, que se encuentra en este momento en 414 partes por millón. El metano, unas cantidades mucho menores, pero significativos, y el óxido nitroso, 333 partes por billón. Pero aquí abajo tenemos el impacto de los clorofluorocarbonos que se prohibieron bajo el Protocolo de Montreal en 1989 y tienen un efecto residual de calentamiento del planeta. Ahora, los científicos atmosféricos hablan de los procesos y los procesos por los cuales los gases de efecto invernadero pueden entrar a la atmósfera y se describen bajo lo que llaman ellos el alcance 1, el alcance 2 y el alcance 3 del protocolo de gases de efecto invernadero. Y veámoslo en la situación de la práctica de anestesia. Las emisiones del alcance 1 son emisiones directas de CO2 y de gases de efecto invernadero, y en
nuestro campo de trabajo de gases anestésicos. Las emisiones del alcance 2 se relacionan con la producción de CO2 como consecuencia de generar la electricidad que utilizamos en nuestros hogares y en nuestros sitios de trabajo. Y las emisiones de alcance 3 se relacionan con el CO2 y los gases de efecto invernadero que están incorporados en la fabricación del oxígeno, los fármacos o los elementos desechables que utilizamos en el trabajo clínico. Pero también hay un componente aguas abajo de este alcance 3, y es decir, el CO2 o los gases de efecto invernadero que son el producto de nuestros desechos y el manejo de los desechos de los productos que utilizamos en el quirófano, y llamo su atención a la combustión de esos productos de desecho. Antes de pensar en dónde está nuestra huella de carbono, dediquemos un momento a mirar el alcance 2 y el alcance 2 en lo que se refiere a la infraestructura de generación de energía eléctrica. Y el concepto que se discute es el de la intensidad de carbono, es decir, qué tanto CO2 se emite por cada kilovatio hora de electricidad que se genera. Ahora, si es carbón el que se utiliza para generar electricidad, la emisión de CO2 oscila entre 750 y 1000 gramos por kilovatio hora. Si la fuente es gas natural, 185 gramos. Y si ya pasamos a una generación más verde y pensamos en hidroeléctrica o eólica o nuclear, allí las emisiones son muy bajas, entre 10 y 50, dependiendo de la fuente. Por la información que obtuve con respecto a las fuentes de energía en Colombia, la cifra que obtuve es de 160 gramos de CO2 por kilovatio hora generado con la mezcla energética. Y esto ha cambiado considerablemente a través del tiempo, a medida que la economía colombiana ha avanzado significativamente hacia una dirección de generación hidroeléctrica. Esto empezó en 1990 y llega a 2022. Y esta es la cantidad de energía que Colombia genera a partir de fuentes hidroeléctricas. Ahora, el resultado de ese aumento en el uso de generación hidroeléctrica ha sido un descenso en la intensidad de carbono de la electricidad que se produce en Colombia. Y vemos esta tendencia de descenso que inicia hacia 1990 y aún se mantiene en la actualidad. Obviamente, dentro de la sociedad hay más equipos, más dispositivos que la gente utiliza y que son equipos eléctricos, y la energía utilizada por persona ha aumentado desde 1965 hasta la fecha hasta un poco más de 10.000 kilovatios hora por persona. Uno podría decir que eso es bastante. Y la huella de carbono por persona en Colombia en este momento se ubica en 3 toneladas de CO2 por persona. ¿Y eso cómo se compara con otros países de G20? Y la respuesta es que es la mitad. ¿Y cómo se compara con los Estados Unidos? Es más o menos una quinta parte del consumo de energía que ocurre por persona en los Estados Unidos. ¿Y por qué es importante la intensidad de carbono? Es importante por esta razón. Mientras menor la intensidad de carbono, mayor el argumento para la reesterilización y el reprocesamiento, porque la energía que se requiere para el reprocesamiento y para la esterilización tiene muy baja intensidad de carbono. Ahora, por otro lado, si hay alta intensidad de carbono, hay un argumento mucho mayor a favor de utilizar elementos de un solo uso que se fabrican en otras partes del mundo y que luego se desechan. Pero el tercer punto, y es un punto importante, es que si uno está tratando de buscar formas para reducir la huella de carbono, y lo puede hacer calculando la huella de carbono de ese ahorro, conociendo la intensidad de carbono. Entonces,
Hablemos de los gases fluorados y los gases anestésicos y volviendo a mi ilustración original. Les quiero mostrar que los gases fluorados están en esta área de acá, más o menos a 10 micrómetros, y esa es la longitud de onda de la radiación infrarroja que absorben, y normalmente eso no lo absorben otros gases de efecto invernadero que ocurren de manera natural. Y la consecuencia de ello es que aunque están presentes en cantidades muy pequeñas, son muy potentes. Y veamos esto. Si la concentración de CO2 en nuestra atmósfera está en 414 partes por millón, los clorofluorocarbonos son 600 partes por trillón. En otras palabras, más o menos una millonésima de la concentración de CO2. Si hubiera un hidrofluorocarbono utilizado en medicina que contribuye significativamente, está en los inhaladores y la concentración de los anestésicos es muy, muy pequeña. Pero imaginemos, sin embargo, que queremos saber cuál es la huella de carbono relacionada con cada uno de los anestésicos inhalatorios comúnmente utilizados en nuestra práctica. Veamos esta tabla. Esta tabla se construyó utilizando los datos más recientes publicados este año en The Lancet. Y aquí se compara el potencial de calentamiento global de cada uno de estos agentes con respecto al del CO2. ¿Eso qué significa? Significa que un cilindro de óxido nitroso, 3.4 kilogramos, tiene una equivalencia de CO2 de 928 kilogramos de CO2. El desflorano yo sé que no se utiliza ampliamente, pero es un nivel muy alto el del desflorano. Y el sevoflurano, mucho más bajo, 52 kilogramos de CO2 por botella, una botella de 200 mililitros. Entonces, aunque el impacto global de los anestésicos es bajo, en nuestra práctica contribuye a un componente importante de nuestra huella de carbono individual. ¿Y eso cómo se puede medir? Una opción es utilizar un aplicativo como la calculadora de gases anestésicos que viene en las plataformas de iOS y también en la plataforma de Android. Y lo que hace es que convierte la tasa de flujo. Aquí tenemos 0.6 litros de aire y 0.4 litros de oxígeno, 1.2% de concentración de isoflorano y un equivalente de dióxido de carbono de 3 kilogramos por hora. Desflorano, por otro lado, 75 kilogramos de CO2 por hora. Y si cambiamos esa mezcla de gas a oxígeno y óxido nitroso, y las cifras cambian significativamente. Estas aquí sufren bastante para isoflorano y para sevoflorano, pero el desflorano permanece muy igual al reducir la concentración. Hemos hablado de los anestésicos inhalatorios, pero ahora, ¿qué pasa con TIVA, anestesia intravenosa total? Obviamente que no hay emisiones volátiles directas del propofol. Entonces, para poder calcular la huella de carbono con el propofol, tenemos que utilizar algo un poco más sofisticado, pero un poco más ambiguo, y es que toma en cuenta la fabricación, la distribución, el uso del producto y el final de su ciclo de vida. Y voy a compartir con ustedes dos artículos. El primero se basa en datos de 2018 en el Reino Unido, en donde se analizó el uso de anestésicos volátiles y el análisis de ciclo de vida. Y se hizo una modelación en 3 escenarios, uno con óxido nitroso, uno con un flujo moderadamente bajo y otro con un flujo muy, muy bajo, 0.5 litros de gas fresco. Y lo que les quiero mostrar aquí es que la huella de carbono del sevoflurano, el isoflurano y este método de isoflurano más propofol
todos son muy semejantes, pero observen si quieren, por favor, que hay una diferencia y la diferencia ocurre con esta barra en particular que es sevoflurano fabricado a través de la ruta A. Y voy a volver sobre ese concepto en un momento. Si cambiamos ahora a un artículo que se publicó el año pasado en el British Journal of Anesthesia, nuevamente con una técnica de modelación y un análisis de ciclo de vida, la anestesia intravenosa total en niños de distintos pesos corporales se comparó con anestesia inhalada durante la misma duración de la anestesia y como pueden ver, para todos esos distintos pesos corporales de esos niños, la huella de carbono fue menor, pero no drásticamente menor que la de un anestésico inhalado utilizando sevoflurano. Entonces, en últimas, Tiva tiene una huella de carbono menor que la de sevoflurano. Ahora, ¿qué pasa con la anestesia inhalada versus la regional? Este estudio se realizó en Australia, en el estado de Victoria, y esto es importante porque en la época en que se hizo el estudio, la intensidad de carbono de la generación de electricidad en el estado de Victoria era de 850 gramos por kilovatio hora. Y muchos de los equipos y las máquinas que se utilizaban para las técnicas regionales se reesterilizaban. La cirugía fue la misma para los 29 pacientes, la cirugía un reemplazo total de rodilla, pero la anestesia no se estandarizó. Y después de la anestesia, los pacientes se dividieron en uno de 3 grupos: anestesia general, anestesia regional o una combinación de las dos. Y los resultados, no hubo diferencia entre los 3 grupos y les voy a mostrar la ilustración en un momento. Sin embargo, yo creo que es muy importante señalar que hubo una diferencia de 3 veces entre la equivalencia de CO2 más baja y más alta para los 3 grupos. Y también les quiero mostrar el impacto de la electricidad y del oxígeno sobre esa huella de carbono. Aquí están los 3 grupos: anestesia general, anestesia raquídea y la técnica combinada. Y no hubo diferencia entre los 3 grupos. Sin embargo, la más baja de la intensidad ocurrió en el grupo de anestesia general y fue la más alta en el grupo combinado, y el número aquí es 24. Ahora, si miramos el uso de energía eléctrica, hay 2 barras importantes aquí, una en rojo escarlata y uno en rojo más oscuro. Y en el rojo escarlata esta es la electricidad que se utiliza para los calentadores, para las máquinas de extracción de gases de anestesia y la máquina de anestesia. Y fue muy constante en las 3 barras. Pero si vemos el uso de electricidad para reesterilizar los elementos, hubo un aumento significativo en los pacientes que recibieron la técnica raquídea o la técnica combinada. Y esto también es muy interesante. Como bien sabemos, en anestesia general, nuestras tasas de flujo de oxígeno pueden ser menos litro por minuto. Y aquí en este estudio encontraron en una situación no controlada que la tasa de flujo de oxígeno por máscara facial fue hasta de 6 litros por minuto. Y eso explica esa diferencia tan grande. Entonces tenemos algunas incógnitas en este campo de la sostenibilidad en la práctica de anestesia. Una de ellas es la síntesis de los fármacos. Y esto ya lo mencioné. El sevoflurano se fabrica a través de 2 rutas patentadas y una de esas rutas utiliza los clorofluorocarbonos prohibidos y obviamente la huella de carbono por esa ruta es más alta, y vimos el impacto en los datos de 2018 que yo les mostré. Los fabricantes no dicen cuál es la ruta que utilizan. Y el propofol, por ejemplo, se considera tóxico en el ambiente acuático, y el punto aquí es que la mayor parte del propofol entra al ambiente acuático a través de metabolitos que son glucurónidos de propofol y son excretados por la orina, pero sabemos muy poco acerca de estos peligros. Pero lo que yo diría es que si hay un propofol de desecho, se debe incinerar y no se debe botar en el lavamanos.
Distintos autores se han reunido en los últimos 2 años para producir una serie de guías de consenso e incluso declaraciones de consenso sobre anestesia. Este artículo en particular, publicado en Anesthesia en 2021, escrito por muchos anestesiólogos del mundo, presentó unas guías de consenso que son muy valiosas. Y estos son los artículos publicados el año pasado y ofrecen guías para la estructura de un departamento de anestesia y las estrategias dentro de los departamentos de anestesia para minimizar la huella de carbono. Son unas guías fáciles de leer y están llenas de información muy importante. Entonces, si ustedes se van después de presentación a su trabajo, ¿qué pueden hacer fácilmente comenzando a partir de la semana entrante? Pensemos en el alcance 1, es decir, las emisiones directas. Yo les sugiero que utilicen anestesia bajo flujo. Yo sé que lo hacen y también estoy seguro que probablemente no utilizan desflorano. Y he sabido que el óxido nitroso no es fácilmente accesible y además es muy costoso. ¿Y cómo pueden minimizar las emisiones del alcance 2? Bueno, minimizando el consumo de energía eléctrica. Y eso no se puede hacer durante el día, pero ciertamente lo pueden hacer después de las horas laborales. Por ejemplo, el sistema de extracción de gases que se deja encendido se puede apagar y también se puede apagar la máquina de anestesia. No dejarla en stand-by, sino apagarla. Y lo mismo se aplica a los monitores y a los calentadores que se utilizan para los pacientes. ¿Qué pasa con el alcance 3 en la parte de aguas arriba? Es decir, es cuestión de minimizar los desechos de los fármacos, del oxígeno que utilizamos y los elementos desechables de un solo uso. Pero también tenemos que saber con el alcance 3, aguas abajo, qué pasa después, qué pasa con nuestros desechos. Si, por ejemplo, ponemos cartón en las vías de desecho que requieren incineración de alta intensidad, pues eso aumenta la huella de carbono. Hay ciertas cosas que sí requieren incineración de alta intensidad, pero lo que yo también sugeriría es que dentro del departamento formen un grupo de adalides ambientales, hablen, hagan un plan de reducción de carbono y definan para ustedes en sus propios departamentos unos resultados medibles que puedan seguir año tras año. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos.